Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Estamos en la parte 1 del curso Cinemática Relacional. La semana pasada se vio lo que es sistemas de unidades, un poco de conversiones y también el concepto de velocidad, así como desplazamiento. El desplazamiento, como sabemos, es un cambio en la posición. Por su lado, la velocidad es cambio en la posición con respecto al tiempo. Tenemos dos formas de medir la velocidad, pero solamente una es correcta. La primera te da la velocidad promedio o media, y como su nombre lo dice, es el promedio de las velocidades de la partícula durante su recorrido. No es la velocidad real. Esta velocidad promedio se calcula como el desplazamiento dividido entre el tiempo transcurrido en cubrir esa trayectoria. Por otra parte, se tiene la velocidad instantánea. Esta velocidad es la real, en la que se debe reportar, la que debe darse en todo momento. La velocidad instantánea o simplemente velocidad es una derivada de la posición con respecto del tiempo. Bueno, les comparto la pantalla para que entendamos un poco mejor esto. Aquí. Bueno, tenemos en este momento dos cantidades. La velocidad promedio, o también llamada velocidad media. Esta velocidad media se calcula como el cambio en la posición, mejor le voy a llamar R, porque puede estar en 2 o 3 dimensiones, dividido entre el tiempo transcurrido. Bien, esto, en 2 o 3 dimensiones, pues debe tener carácter vectorial de esta forma. Y por otro lado se tiene la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es igual a la derivada de la posición con respecto del tiempo. Y al igual que en 2 o 3 dimensiones, se le pone carácter vectorial. Estas son las fórmulas que hemos trabajado hasta el momento. Bueno, no las hemos aplicado todavía. El día de hoy va a ser sobre ejercicios de cómo aplicar este par de ecuaciones con unas nuevas que se refieren a la aceleración. ¿Cómo diferenciar una de la otra? Pues muy fácil. Podemos tener aquí, supongamos, un punto inicial de la trayectoria y un punto final de la misma. El camino más corto pues es una línea recta, pero podemos tener a lo mejor un zigzag, ¿verdad? Supongamos esto, en este sentido. Si se recorre la trayectoria en este sentido, conforme tú vas avanzando a lo largo de la misma, tú te encuentras en diferentes posiciones de la trayectoria. En cada posición tú a lo mejor caminas más rápido, te detienes o eres más lento. En cada punto de la trayectoria tú tienes una variación en la velocidad, no es la misma. Esa velocidad puntual, la velocidad que tú tienes en una posición aquí, 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 en cualquier otro lado, esa velocidad en ese instante es la velocidad instantánea, es esa derivada. La velocidad promedio, por su lado, lo que hace es medir el desplazamiento. El desplazamiento es la unión, es un vector que une el punto inicial con el punto final de la trayectoria. Así. Mide esto le asocia a un vector llamado... Juan Carlos, ¿a dónde iba a echar el viaje? Acá por Mide la este manzana. desplazamiento, ese delta R que está aquí arriba. ¿Acá en la arena? Intervalo Sí, de pa. tiempo... ¿Quién está haciendo ruido? Bien, el intervalo de tiempo que está ahí dividiendo en la fórmula es el tiempo que te toma a ti hacer todo este recorrido. Todo no el directo. ¿Ven? No es el directo, es la trayectoria en sí misma. Es todo ese recorrido. Eso te toma un intervalo de tiempo, delta t. Puede ser segundos, minutos, horas. No es importante, pero
es muy importante que tú diferencies una velocidad de la otra. La velocidad real, insisto, es la velocidad instantánea, esta de aquí abajo. Esta de aquí es, como su nombre lo dice, un promedio de la velocidad durante ese intervalo de espacio y tiempo. Es lo que hemos visto hasta el momento. Es algo muy fácil. Bueno, vamos a confirmar estos conceptos en este ejercicio de aquí. Este ejercicio es de Szymanski, capítulo 2. Dice: un guepardo acecha 20 metros al este de un observador, de acuerdo a una figura. En el tiempo cero, el guepardo comienza a correr al este hacia un antílope que se encuentra a 50 metros al este del observador. Vamos a ver. Aquí arriba, en los dibujitos, estos de aquí es la situación. Bien, la situación te dice que aquí está el observador, aquí. El observador nunca se va a mover. Aquí está el antílope inicialmente a una distancia de 20 metros con respecto al observador. ¿Sale? Y el antílope inicialmente está acá a una distancia de 50 metros con respecto al observador. No es con respecto al guepardo. El guepardo inicialmente está en 20, el antílope en 50, la distancia entre ellos es de 30 metros. Bueno, cuando el guepardo ve al antílope, aquí vemos que se lanza tras él, ¿verdad? Va cambiando su posición y por lo tanto va aumentando su velocidad. Continuamos. Durante los primeros 2 segundos del ataque, la coordenada X del guepardo varía con el tiempo según esta fórmula. Mucho cuidado. Durante los 2 primeros, no sé por qué desaparece aquí la cosa. Déjenme arreglar esto. No me deja. Déjenme hacer unas, porque necesito subrayar ahí palabras clave. Entonces necesito volver a copiar el problema. Bueno, un momentito. Es este. Esto de aquí. Borro este, borro esto, borro este. Bien. Espero que ya se haya solucionado. Entonces, otra vez estamos en el asunto del guepardo, el antílope y el observador. El observador nunca se va a mover, está observando la situación. ¿Bien? Aquí dice claramente que durante los 2 primeros segundos del ataque, la coordenada X del guepardo varía con el tiempo según esta fórmula. Bien, esta fórmula te está dando la posición del guepardo en cualquier instante que esté entre 0 y 2 segundos, ni más ni menos, exactamente en esos instantes. Bueno, en ese intervalo de tiempo, 0 a 2, ¿sale? Por lo tanto, esa fórmula de aquí, la de x igual a 20 más 5t cuadrado, no la puedo aplicar 2.1 segundos después o 2.2 segundos después de iniciar el movimiento del guepardo, porque aquí te lo dice claramente para los 2 primeros segundos. Primera parte, obtener el desplazamiento del guepardo en estos 2 instantes. Vamos por partes. El desplazamiento. El desplazamiento, recuerda que es el cambio en la posición. El desplazamiento, en palabras, es cambio en la posición. ¿Vale? Ese es el cambio en la posición. Vamos a hacer un diagrama mucho más sencillo. Para la situación es el siguiente. Supongamos que este sea el eje a lo largo del cual se está moviendo el guepardo y el antílope. Bien, este eje le voy a llamar eje X.
y todas las distancias que se muestren en ellas van a estar medidas en metros. El observador está aquí, es este punto. Aquí está mi origen, es mi cero. Inicialmente el guepardo está aquí. Voy a ponerlo en color verde, porque sí. Este es el instante 0 segundos, y está a una distancia de 20 metros con respecto al observador. Inicialmente, también, el antílope está por acá, en el instante 0 segundos, a una distancia de 50 metros. Bien, hasta ahí vamos bien. Es importante que se entienda el diagrama. Aquí se ve muy bonito con el gato ahí corriendo y el antílope, pero créeme que los físicos no hacemos diagramas así. Estos son dibujos de arte, ¿verdad? No somos artistas los físicos. Los físicos analizan la situación con diagramas mucho más simples que te permiten comprender lo que está sucediendo. Entonces, en 0 segundos a 20 metros el guepardo, que es este, voy a poner aquí guepardo y aquí antílope. Cuando este gato visualiza al antílope, ¿qué es lo que hace? Va tras él y va cambiando su posición, ¿verdad? Se va acercando a él. Obviamente el antílope seguramente también va a correr, pero no tenemos fórmula para la posición del antílope, solamente del guepardo. Entonces, en algún momento el guepardo está por aquí. Ha transcurrido un segundo. ¿Cuál es su posición? No la sé. No sé la posición del guepardo. Un segundo después de ese primer segundo, el guepardo anda por acá. Está ahora a 2 segundos de su posición inicial, que es esta de aquí. ¿Qué distancia o bien cuál es su nueva posición? Tampoco la conozco. Bien. El primer ejercicio, bueno, el primer inciso te está pidiendo el cambio en la posición, es decir, el desplazamiento. En otras palabras, te está pidiendo que calcules este vector. Este vector es el desplazamiento delta X. Bien. ¿Cuál ha sido el cambio en la posición entre 1 segundo y 2? Esa es la primera parte. Como sabemos, el desplazamiento delta X es igual a la posición final menos la posición inicial. Yo no tengo estas posiciones. No sé las posiciones del guepardo en esos instantes. ¿Cómo las puedo calcular? De acuerdo al ejercicio. El ejercicio me da una fórmula. 20 metros más 5 metros sobre segundo cuadrado por tiempo al cuadrado. ¿Qué te proporciona esa fórmula? ¿Qué te da como resultado? ¿Para qué me sirve? Para calcular la distancia que se recorrió en 2 segundos. No la distancia. La fórmula, ahí te dice el ejercicio. Si tú no entiendes el ejercicio, debes leerlo una y otra y otra y otra vez hasta que te quede bien claro. Aquí te está diciendo que durante los primeros 2 segundos del ataque, la coordenada X, es decir, la posición X del guepardo, viene dada por esta fórmula. Te está dando la posición, no la distancia recorrida, la posición X, la coordenada. Bien, entonces si yo quiero calcular posiciones del guepardo, debo utilizar esa fórmula, pero esa fórmula solamente es válida en los 2 primeros segundos, ni más ni menos. Entonces, para calcular la posición final, sería evaluar esa fórmula que yo tengo. ¿En qué instante? Pues aquí en el diagrama claramente es en 2 segundos. Ese 2 segundos me va a dar la posición final.
Y si yo quiero la posición inicial del lapso 1 a 2 segundos, sería este punto. X inicial corresponde a un tiempo de 1 segundo. Bien. Entonces procedo a calcular esa. Aquí era 20. Voy a omitir las unidades. Más, ¿cuánto? 5, ¿verdad? Por el tiempo al cuadrado. ¿Qué tiempo le corresponde a la posición final? Pues le corresponde un tiempo de 2 segundos. Estoy omitiendo unidades, pero debes asegurarte que desde un inicio todo sea SI o todo sea sistema inglés. Haciendo estas cuantitas, aquí te va a dar 2 al cuadrado 4 por 5, 20, más otros 20, 40. ¿40 qué? ¿Qué estoy midiendo? Estoy midiendo tiempo, estoy midiendo velocidad, estoy midiendo fuerza. ¿Qué estoy midiendo? La posición del guepardo con respecto al observador. Posición con respecto al observador. Muy bien. Entonces, ¿en qué unidades va este 40? En metros. 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 Así de fácil. Bien. La posición inicial se calcula muy similar. Lo hacemos aquí. Esta posición inicial sería la misma fórmula porque no tengo otra. 20, pero con el instante inicial. El instante inicial era de 1 segundo al cuadrado. ¿Listo queda? 25 metros. Bien. Por lo tanto, ya tenemos aquí el desplazamiento. Sería posición final 40 menos la inicial. Y eso te da 15 metros. Este 15 metros es el desplazamiento. Lo que recorrió el guepardo entre 1 y 2 segundos. No significa que está a 15 metros del observador. No. Fíjate en el diagrama. Por eso es importante que tú hagas diagramas en tus ejercicios para que asocies lo que estás calculando con el gráfico. En este caso, se tiene que, inicialmente el guepardo está aquí a una distancia de acuerdo a nuestros cálculos, 25 metros, ¿verdad? En 1 segundo. En 2 segundos la distancia con respecto al observador es de 40 metros. Ya está muy cerca del antílope, ¿verdad? El cual está a 50, fíjate. ¿Cuál fue el desplazamiento de 25 a 40 metros? Pues fue de 15. Es esa separación entre estos puntos. ¿Alguna duda hasta aquí? Interpretación, cálculos. No, profe, ninguna. Bien. Esa es la primera parte. La segunda parte te dice, calcula la velocidad media. Palabras clave, velocidad media en dicho intervalo de 1 a 2 segundos. La velocidad media se calcula con esta fórmula de arriba, la de desplazamiento entre tiempo transcurrido. Y recuerda que físicamente es el promedio de las velocidades durante la trayectoria. Bien, entonces, segundo inciso es algo muy sencillo. Velocidad media. Y esta velocidad media la obtenemos como V barra. Y V barra es desplazamiento. Aquí no le pongo R porque estoy a lo largo del X. Y tampoco tiene caso que le pongamos vectores porque es en una dimensión. Los vectores se trabajan en 2 o 3 dimensiones, partido por delta t. Delta X ya lo tenemos del inciso A, resultó ser de 15 metros. Y el intervalo de tiempo, ¿quién es este? Debe ser el primer segundo o el segundo segundo, o la diferencia entre ambos. ¿Qué tiempo debo tomar? ¿El primero? ¿Por qué? No, ¿Sería la diferencia entre ambos? correcto. Es la diferencia entre ambos. Recuérdalo, la velocidad media. Para el cálculo de esta requieres 2 eventos durante la trayectoria, una posición inicial y una posición final.
En este caso, la posición inicial es 1 segundo después de iniciar el movimiento, a una distancia de 25 metros. Y la posición final es la de 40 metros, 2 segundos después de iniciar el movimiento. ¿Vale? Entonces, esos son mis eventos, inicial, final, y en ese intervalo yo debo calcular la velocidad promedio. Por lo tanto, aquí, otra forma de verlo, este delta t es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Quién es el tiempo final? Pues el tiempo final era de 2 segundos menos el tiempo inicial que era de 1 segundo. Haciendo las cuentitas te va a dar 15 positivo metro sobre segundo. Este 15 metros sobre segundo es la velocidad promedio. No es la velocidad al inicio, tampoco al final, ni en medio de la trayectoria. Es, el nombre lo dice, una velocidad promedio. No es la velocidad real del guepardo. En promedio se movió con esa rapidez. Por cada segundo que transcurría, cubría una distancia de 15 metros. Fíjate que es positiva. Por lo tanto, el guepardo se desplaza hacia la derecha. Podemos tener cantidades negativas. En esos casos, la partícula se desplaza hacia la izquierda. Último inciso. ¿Alguna duda en esta parte? No, ninguna. El último se refiere, bueno, de hecho el C y el D es una combinación, se puede resolver en un solo inciso. C, D, te pide la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, su fórmula es, la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Así. ¿Qué fórmula es de la posición? Pues es la que estamos utilizando para calcular las posiciones. Era la de 20 más 5 t cuadrado. ¿Bien? Pero esta va derivada. La derivada, como tú sabes, es un operador lineal, por lo tanto ingresa en cada término que contenga el paréntesis. La derivada de 20, ¿cuánto es? 0. 0. Más derivada de 5t cuadrado. 10t. Y mira, así de fácil. El 0 se muere y te queda 10t. Todo está en SI. Por lo tanto, cuando tú introduces el tiempo aquí en segundos y multiplicas por este 10, te va a dar un numerito, pero sus unidades son metros sobre segundo. Todo es unidades internacionales. ¿Bien? Se pide calcular esta velocidad en ciertos instantes. Fíjate, te lo dice el último inciso. Deducir una expresión general para la velocidad instantánea, es la que acabamos de obtener, en función del tiempo y con ella calcular la velocidad en 1 segundo y en 2 segundos. Recuerda, esta fórmula de la velocidad no vale para cualquier tiempo. ¿Por qué? Porque la fórmula de la posición, que es esta de aquí adentro, solamente vale para este intervalo de tiempo de 0 a 2 segundos. Antes o después, seguramente va a ser otra fórmula. ¿Bien? ¿Qué significa? Que al derivar esta fórmula de aquí, obtenemos esta, también vale para este mismo intervalo de tiempo. No puedes utilizar ese 10t para 2 segundos después de iniciarlo. Debe ser en el mismo intervalo de tiempo. Voy a hacer una tabla aquí para calcular las velocidades. Más fácil. La fórmula de mi velocidad es 10 veces el tiempo, pero está expresada en metros sobre segundo. Aquí lo voy a hacer no solamente en 1 y 2 segundos, lo voy a hacer en 0 también. 0, 1 y 2. No puedo poner 3 o 4 o 5 porque aquí ya estoy fuera del intervalo 0 a 2 segundos. Primer tiempo es 10 veces t, 10 veces 0, me da 0.
0 ¿qué? Metros sobre segundo, pero ya no tiene caso que yo las ponga aquí porque en el encabezado de la tabla ya tiene las unidades. Sería redundante entonces. Significa que en 0 segundos el guepardo tiene una velocidad 0. Está en reposo. ¿Qué pasa un segundo después? ¿Cuál será su velocidad? Pues es esta fórmula. 10 por 1, 10. ¿10 qué? Metros sobre segundo. Un segundo después de que el guepardo inicia el movimiento, lleva una velocidad de 10 metros por cada segundo. 2 segundos después, pues tiene una velocidad de 20 metros sobre segundo. ¿Cómo interpreto esto y esto? En t igual a un segundo, la velocidad es de esto. Y en t igual a 2 segundos, la velocidad es esta de aquí. ¿Listo? Esto responde esos incisos. ¿Bien? ¿Qué está pasando? Pues aquí tenemos un diagrama un poquito más detallado. Mira, en la primera parte lo que hicimos nosotros fue calcular este desplazamiento desde la posición inicial a la final. Y resultó ser de 15 metros, si lo recuerdas. Bueno, ese desplazamiento es este delta X y la velocidad media fue de 15 metros sobre segundo. Bien, pero ¿cuál es la velocidad aquí? ¿Y cuál es la velocidad acá? No es 15 metros sobre segundo. Esa velocidad, fíjate que es velocidad en un punto de la trayectoria, se obtiene con la velocidad instantánea. Y son estas cantidades, 10 y 20 metros sobre segundo respectivamente. Regresando aquí a este diagrama, entonces, en este punto, el guepardo es un gato muy grande, se mueve con esta velocidad. Observa que es positiva, por lo tanto va hacia la derecha. Y en este otro instante se lo hace con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Fíjate que la velocidad promedio no aparece ni al inicio ni al final. La promedio lo que hace es promediar justamente estas velocidades en los extremos de la trayectoria. Si tú promedias 10 y 20, ¿qué te da? ¿Saben promediar? Por eso no son un grupo consentido, porque nunca participan. El promedio de 10 y de 20, pues es 15, ¿verdad? Y fíjate que ese 15, ese promedio de las velocidades coincide con esta velocidad media. ¿Vale? Ahí está. Es algo muy fácil. Entonces, otra forma de obtener la velocidad promedio es justamente calculando las instantáneas en los extremos y de ahí promediar. 10 metros sobre segundo más 20 metros sobre segundo entre 2, pues te da 15. Y esto justamente es la V barra, ¿vale? Consistente con el cálculo que habíamos hecho previamente. ¿Está? Es un ejercicio muy sencillo sobre el cómo podemos diferenciar este par de velocidades. No es lo mismo una promedio que una instantánea. Una instantánea requiere un solo punto, una cantidad promedio requiere dos, una inicial y una final. ¿Alguna duda? Si no me responden, yo entiendo que no tienen dudas. ¿Vale? Continúa entonces. Bueno, así como se tienen velocidades promedio e instantáneas, existe la aceleración promedio y la aceleración instantánea. Recuerda que una velocidad es un cambio en la posición con respecto al tiempo. ¿Cómo entiendes tú la aceleración? ¿Qué es para ti la aceleración?
Todos estamos asociados en, bueno, a lo mejor tenemos una idea, ¿verdad? De ese concepto. Lo vivimos a diario. ¿Qué es? Álvarez, dime, ¿qué es la aceleración para ti? Sería como la rapidez, ¿verdad? No, no sé. ¿Cómo la entiendes? O, La acelera. ajá. Lo entiendo como un Sería, desplazamiento, pero como que a cierto tiempo o como conforme va avanzando un objeto. mm, sería Disculpe, es una magnitud vectorial, ¿no? En primera. para empezar es un vector, eso es correcto, pero ¿cómo lo entendemos? eh, bueno, primero sí me he escuchado. Sí. Este, bueno, como mencionó, sí es un vector, pero bueno, yo lo entiendo que la aceleración, pues, es ese vector, pero de manera ascendente, o sea, que a medida que va tomando más distancia, va tomando mayor velocidad. Eso Mm, lo interpretaría como aceleración. va por ahí, sí. Chávez, ¿cómo entiendes tú la aceleración? Am, puede ser el desplazamiento que se puede observar en metros de un cierto punto a un determinado punto después. No, se están desviando. Profe, Dime. ¿es la razón de cambio de la rapidez con respecto al tiempo? ¿Correcto? Bueno, son las palabras correctas, pero lo podemos entender de la siguiente forma. Imagina que tú vas a trotar, vas a correr en un campo, ¿bien? Inicialmente tú estás en reposo, no te mueves, tienes velocidad cero. ¿Qué pasa cuando inicias la marcha? Incrementas tu velocidad. Estás incrementando yendo cada vez más y más rápido. Se dice que estás acelerando. La aceleración es un cambio en la velocidad. Así lo puedes ver. Es un cambio en la velocidad. Ahora, cuando vas tú corriendo muy rápido, llega un momento en el cual te cansas y por lo tanto vas disminuyendo tu rapidez. Cuando tú disminuyes tu rapidez, decimos que estamos frenando o desacelerando. Como te puedes dar cuenta, en ambos casos tiene una aceleración. Puede ser esta positiva o negativa. No asocien el signo de la aceleración con que está, por ejemplo, una aceleración positiva no implica que la cosa esté acelerando, no necesariamente. Una aceleración negativa tampoco implica que esté frenando. Más adelante vamos a ver los signos de la aceleración y saber interpretarlos correctamente. Pero ¿qué pasa cuando tú mantienes una velocidad constante mientras estás corriendo? ¿Estás frenando o estás acelerando? ¿O ninguna de las dos? Pues ninguna de las dos, ¿verdad? Ni frenas ni aceleras, porque otra vez, la aceleración es un cambio en la velocidad. Y como la velocidad permanece constante, entonces tu aceleración vale cero. Así de fácil, ¿vale? Bueno, lo podemos ver de esa forma. Un cambio en la velocidad, pero al igual que hay velocidad media e instantánea, se tiene una aceleración media. El detalle de esta aceleración media la pueden ver en el Servo y en el Szymanski, por eso se les envió la bibliografía. La aceleración media se define como, bueno, lo vamos a ver aquí. La aceleración media, esto es cambio en la velocidad. El cambio en la velocidad partido por el tiempo transcurrido.
transcurrido. Bien. No es lo mismo cubrir una distancia a lo mejor de 10 kilómetros en una hora, en un día, en un año, ¿verdad? Ahí podemos nosotros medir la rapidez con la cual se está cubriendo esa distancia. Y además, durante ese recorrido tú puedes ir más rápido o más despacio. Por lo tanto, podemos medir la aceleración. En palabras, la aceleración media es esta fórmula, cambio en velocidad. Pero, ¿qué velocidad me estoy refiriendo aquí? Porque hay dos, velocidad media y velocidad instantánea. ¿Qué velocidad creen que sea esta? ¿Y por qué? ¿Velocidad media? No, piensen al revés, es instantánea. En física, cuando tú ves en libros o alguien te dice velocidad, así sin apellido, solamente velocidad, debe entenderse como la velocidad real, la velocidad instantánea. ¿No? Bueno, lo correcto es escribir velocidad instantánea, pero es un nombre muy largo. Solamente escribimos velocidad. Cuando te refieres a cantidades promedio, siempre debes especificarlo, ¿bien? Para que no sea ambiguo. Si tú pones aquí medio, este medio se refiere a la aceleración promedio o velocidad media. Pero si no tiene el apellido medio ni instantáneo, entonces es instantáneo. Bien, siempre va a ser así. La aceleración promedio matemáticamente es lo siguiente. A barra es igual a cambio en la velocidad partido por intervalo de tiempo. El cambio en la velocidad sabemos que es velocidad final menos velocidad inicial y todo sobre tiempo final menos tiempo inicial. Esta es tu fórmula. ¿Qué unidades va a tener la aceleración? La aceleración va a tener unidades de velocidad. Arriba tienes tu velocidad, divididas entre unidades de tiempo. Como ejemplo, pues la velocidad de un sistema internacional se mide en metros sobre segundo y el tiempo se mide en segundo, por lo tanto estas serían sus unidades. Esto simplificado es metros sobre segundo al cuadrado. El sistema inglés lo medimos en pies sobre segundo, es decir, pies sobre segundo cuadrado, ¿vale? Y hay variantes, kilómetros sobre hora, o bien kilómetros sobre hora cuadrada y otras más, ¿vale? Las unidades siempre van a ser, hay muchas que puedes medirlas, unas convienen más que otras, depende del sistema. Bueno, déjenme generar una segunda video ya que quedan unos cuantos segundos. Le dan que el mismo enlace. Se vayan.